Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Y hoy estamos en la parte 5 de la serie que iniciamos en el episodio 12, titulada El propósito detrás de lo profético. Y como siempre, ¿verdad? Queremos invitarlos a que vayan y vean la versión en inglés de este episodio, porque como siempre les decimos, siempre hay detallitos nuevos, ¿verdad? Que surgen, y esa versión va a estar en YouTube disponible simultáneamente con esta versión en español. Para hacer un resumen, recordemos que en el episodio anterior titulado Lo que quieres versus lo que necesitas, estábamos hablando sobre Mateo 24:24. Cuando se está hablando de señales del fin, pero entonces discutíamos que puede ser señales del fin antes del fin de tu matrimonio, antes del fin de tu integridad, antes del fin de tu trabajo, antes del fin de tu ministerio, antes del fin de muchas cosas. ¿Por qué? Porque más allá de mostrarnos, de Jesucristo en estas palabras mostrarnos cómo el mundo iba a estar operando y las señales que se iban a estar viendo, nos estaba mostrando la mentalidad del enemigo. Cómo el enemigo iba a operar y cómo iba a establecer milagros y cosas llamativas y cosas sobrenaturales para atrapar nuestra atención y llevarnos en una serie de pasos que el único propósito que buscan es engañarnos. Y entonces podíamos ver el paralelismo. El enemigo opera así a final de tiempo, pero podemos llevarlo a un contexto más amplio y personal. El enemigo opera de esa forma, y ya sea globalmente, ya sea individualmente, hay unas características que podemos identificar. Y estábamos hablando entonces de lo que es eso que nosotros deseamos, eso que queremos, y saber discernir la diferencia entre aquello que queremos, que anhelamos, versus aquello que necesitamos. Y cómo el enemigo quizás puede utilizar aquello que tanto deseamos y que muchas veces podemos desconocer por qué. ¿Por qué tenemos un hambre tan terrible por algo en específico? Y podemos discernir cómo se manifiestan esas necesidades que creemos que tenemos. Versus cuando Dios identifica una necesidad, que entonces establecíamos que Él no solo te va a dar lo que pides, porque quizás lo que pides se queda muy corto. Dios ve la necesidad completa y siempre va a buscar llenar completo, el vacío completo. Entonces, en este episodio titulado ¿Será posible? Es un episodio muy especial, y vamos a continuar leyendo en Mateo 24:24, pero les recomiendo, ¿verdad?, que vayan y vean. De hecho, si no han visto la serie, véanla desde el inicio, porque estamos construyendo sobre lo que ya habíamos discutido. Y en esta vez vamos a continuar leyendo en Mateo 24:24, y saben que entonces en el episodio anterior lo dejamos a mitad a propósito, porque entonces en este episodio queríamos discutir esa última parte de la oración en Mateo 24. Y leo de nuevo. Bajo el subtítulo Señales antes del fin, en algunas de las versiones, dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y aquí es que viene lo que discutimos en este episodio. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero como hicimos en las versiones anteriores, vamos a leerlo en muchas versiones distintas de corrido. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De ser posible, hasta los que Dios mismo escogió. Aún a los escogidos de Dios tratarán de engañar. Aún a los mismos elegidos de Dios. Y harán milagros y prodigios con objeto de engañar, si fuere posible, incluso a los que Dios ha elegido. Y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Este es un versículo muy fundamental, muy de mucha importancia. Porque esa última frase, yo recuerdo la primera vez que yo leí esa frase cuando dice, si fuere posible.
primero te presenta a este engañador, a sus estrategias, y te dice que va a ser efectivo. Y entonces aquí el mismo Jesucristo te está diciendo, si fuere posible, aún a los escogidos. Y recuerdo que yo sentí cierto temor, cierta vulnerabilidad en mis inicios cuando leí esto, porque presentaba y de la boca de la misma, si lo podemos, ¿verdad?, decir de esa forma, esa metáfora, de la boca de la misma palabra de Dios, explícitamente dicho por Jesucristo, le da la validez y lo que Jesucristo está diciendo lo está prediciendo en forma de que ya Él lo vio ocurrir. Él no está diciendo quizás suceda esto, Él está diciendo esto va a ocurrir. Falsos cristos, falsos profetas, y establecíamos en los episodios anteriores, cristos y profetas como ese señal de que si necesitamos un rescatador y se levantan falsos rescatadores y necesitamos mensajeros de rescate y se levantan falsos mensajeros de rescate, significa que vamos a estar en una situación en la que requerimos desesperadamente rescate. Así de difícil va a ser ese tiempo. Pero entonces, de los mismos labios de Cristo, dice, y estos que se levantarán falsamente harán cosas, harán prodigios, harán milagros, engañarán, o sea, desafiarán lo natural. Y establecíamos entonces la importancia de no basar nuestra relación con Dios en lo emocional. Pero entonces aquí te dice, si fuere incluso, y engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, cuando entramos en el camino de tu testimonio profético, hoy yo quiero hacerte dos preguntas, porque más que responderlas hoy, yo entiendo que estas preguntas debes buscar poder responderlas tú. Y tenemos que ser sinceros, hablábamos anteriormente sobre evitar el autoengaño a toda costa posible. Porque en un momento quizás de seguridad podemos verbalizar ciertas cosas, pero la verdad es que todos llegaremos a ese valle de la decisión individual. Y ciertamente yo siempre digo que la desesperación es el espejo que muestra quiénes realmente somos. Y todos pasamos por momentos donde la vida sencillamente nos golpea, nos patea, nos empuja, nos arrastra. Y en esos momentos de vulnerabilidad, quien está buscando conocer a su Salvador, a Jesucristo, quien está buscando mirar la gloria del Dios viviente, en esos momentos recibe cosas que el mundo jamás va a poder entender. Y entonces, cuando entras en el camino de tu testimonio profético, vas a explorar por ti mismo qué clase de respuesta tú tienes a estas dos preguntas que voy a hacer. Número 1, ¿será posible que seas engañado por Satanás? Aquí dice, de la boca de Jesucristo, que van a venir y van a ser efectivos esos falsos cristos y profetas, que van a hacer milagros, que van a hacer prodigios, y que si fuere posible, engañarán aún a los que Dios mismo ha escogido. Entonces esa es la primera pregunta para ti. ¿Será posible que seas engañado por Satanás? La segunda pregunta es, ¿será posible que Satanás te arrebate de la mano de Dios? Si analizamos bien, estas son dos preguntas muy diferentes y requieren, a medida que uno va creciendo, uno va a ver que las respuestas a ellas pueden cambiar. Yo recuerdo que cuando inicié mis caminos con el Señor, si fuera posible, engañarán aún a los escogidos, me daba muchísimo terror. Me sentía vulnerable, decía,
si fuera posible, será posible. Y por eso el título de este episodio, ¿no? ¿Será posible que pueda engañarte Satanás? Pero entonces ponemos la otra pregunta, ¿será posible que Satanás te arrebate de la mano de Dios? Y esto es algo que cuando entras a estudiar tu historia, tú quizás puedas ver que pasas por diferentes etapas y alguna de estas dos preguntas comience a tener la respuesta que tenías, que fluía del interior, comience a cambiar según vayas caminando. Quizás algunos de nosotros en esa fe inicial, en ese mover que también es muy emocional, decíamos, no es posible que Satanás me engañe, no es posible. Y a lo mejor con el pasar del tiempo y el crecimiento vamos aprendiendo cuán vulnerables somos, pero como siempre les digo, cuando aprendemos estas cosas, cuando aprendemos de nuestras debilidades en el Señor, siempre es para fortalecernos. Aprender de las debilidades lo que te lleva es abrazarte, agarrarte, arreguindarte de la humildad. Y todos sabemos el favor especial que tiene Jehová con los humildes, con los de aquellos de pobre espíritu, aquellos que reconocen su debilidad. Pero cuando vamos madurando, vemos nuestra debilidad y solamente lo único que hace es acercarnos más a Cristo. Así que quizás en el frenesí de un inicio, una fe inicial, quizás podríamos decir, no, jamás Satanás podrá engañarme. Sin embargo, cuando vamos caminando, esto me sucedió a mí, cuando voy caminando, vas madurando, vas viendo tus debilidades de otra forma, vas viéndolas a través de la compasión de Jesucristo, de la provisión de Jesucristo, del amor, como yo siempre digo, el terco amor del Padre Celestial que se niega rotundamente a soltarnos y dejarnos como estamos. Entonces, va cambiando un poquito la respuesta porque comienzas a decir quizá, ¿sabes qué? Yo no soy Dios. Claro que puedo ser engañado. Pero mientras yo esté bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura del pacto de la sangre del Cordero, para engañarme, Satanás tiene que atravesar la armadura de Jesucristo. Para engañarme y tener un efecto contundente que altere toda mi vida, tiene que pasar a través de Jesucristo. Entonces, una vez uno va madurando, no puede decir, pues sí, yo no me voy a elevar a un lugar donde no me tengo que elevar. Claro que sí, todos podemos ser engañados. Pero entonces, de la misma forma, la respuesta a la segunda pregunta va cambiando según ves si eres testigo del amor de Dios por ti. ¿Es posible que seas engañado por Satanás? Sí. Nadie es perfecto y jamás nos creamos que ya no sabemos la ecuación completa. El lugar más seguro es saber que dependemos completamente del Espíritu Santo y que si resbalamos, Él no dará nuestro pie a resbaladero, Él no permitirá que nos perdamos. Por eso la segunda pregunta, ¿será posible que Satanás te arrebate de la mano de Dios? Quizás en un inicio, si uno basa la fe en cuanto uno quiere y anhela y en lo emocional y en las obras, quizás puedas ver tu debilidad y pensar, pues quizás sí. Pero mientras vas caminando, mientras vas viendo cada vez que todo este asunto está anclado en lo que Jesucristo ya venció, en lo que ya ganó, que no está anclada, esta salvación no está anclada en ti. Entonces tu respuesta madura. ¿Será posible que Satanás te arrebate de la mano de Dios? No. Mientras la señal de eternidad puesta por el Espíritu Santo, por la sangre del Cordero esté en ti, no. Pero esto es una respuesta que fluye del interior.
Y por eso yo te invito hoy a que inicies este camino o lo continúes si ya lo iniciaste, buscando responder estas dos preguntas, buscando, más que tú construir una respuesta, busca qué te dice tu interior. Busca a través de tus vivencias, busca entender cuál es el grito de victoria, cuál es la señal, la certeza y la convicción que tu interior responde ante estas dos preguntas. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu misericordia, Señor. Aunque las cosas estén poniéndose difíciles, te damos gracias porque sabemos que hay provisiones. Esto es algo que lo aprendemos, Padre. Mientras más buscamos de ti en oración, en adoración, en estudio de la palabra, más vamos viendo y vamos siendo testigos de que hay una provisión sobrenatural para aquellos que están en Jesucristo. Y aprendemos que no estamos hablando de que esa provisión nos va a evitar el sufrimiento. Lo que aprendemos es a saber que todo sufrimiento será transformado en poder sobrenatural para testificar de aquel que regresa. Y te damos gracias, Señor. Queremos honrarte, Padre. Queremos honrar tu sacrificio, Padre. No queremos empezar a pedir nada sin primero tomar un segundito, Padre, para decirte gracias. Que nunca se nos olvide decirte gracias. Yo no estoy diciendo que estemos en un tiempo alegre ni que sintamos emociones de alegría, pero por encima de toda emoción hay algo en nuestro espíritu que pesa más y que en medio aún del dolor hay algo en nuestro espíritu que grita: Abba, Padre, alabado sea Jesucristo, el Cordero del Señor. Por encima de toda amenaza de destrucción, por encima de todo lo que está sitiando quizás nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra vida, por encima de todo diagnóstico, por encima de que hagan milagros o no, en nuestro espíritu algo pesa y dice: alabado sea el nombre de Jehová, sea cual sea nuestra circunstancia. Así que hoy levantamos tu nombre por encima de todo lo que estamos viviendo y te llamamos Padre, porque tu paternidad sobre nosotros va por encima de todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Va por encima de todas las veces que acertamos y las veces que tropezamos, va por encima. Así que de la misma forma te honramos, Señor. Padre, en esta hora te presentamos, Señor, este tema que estábamos hablando hoy. ¿Será posible? Padre, pero te lo presentamos a través de estas dos preguntas, Señor. ¿Será posible que Satanás nos engañe? Ayúdanos, Señor, a entender nuestra naturaleza. Ayúdanos a verla como Cristo la vio, como Cristo la ve, porque por algo hemos visto que de todos los roles que se señala en Jesucristo, hoy en la diestra del Padre es el rol de intercesor a favor de aquellos que están en Él, de aquellos que le recibieron. Así que no debemos temer. Y podremos responder. Ayúdanos a responder, a llegar a ese lugar de humildad, Señor. Porque la humildad es lo que nos va a llevar a ser dependientes de ti. Y sabemos que humildad no es ser tímidos. Eso no tiene nada que ver con ser tímidos. Humildad es aquel que reconoce que hay orgullo y altivez en él. Y ha dicho: ayúdame, Padre, para pelear en contra de mi orgullo todos los días. Este es el humilde. Este es el de que tu palabra habla. De pobre espíritu, corazón contrito y humillado. Ayúdanos a llegar ahí. Padre, de la misma forma te presento esa segunda pregunta, Señor. ¿Será posible que Satanás nos arrebate de tu mano
Oh Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, porque esa pregunta, la respuesta a esa pregunta no se construye con lógica. Esto es una certeza, una convicción que va a arropar a cada uno de tus hijos de forma contundente, con un sello de salvación que trastoca esta vida y nos lleva a la eternidad en Cristo. ¿Será posible que algo nos arrebate? Lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir, ¿será posible? Ayúdanos, Señor, a que de nuestro interior, más allá que un conocimiento bíblico, más allá que citar la palabra, que el Espíritu vivificante hable dentro de nuestro interior y ruja. No, no es posible que te arrebaten de la mano de aquel que murió por ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.